Vamos a ir abriendo nuestras Biblias. Como tenemos en el boletín, vamos a leer en Juan capítulo 14. Leemos el versículo 6. Lo vamos a leer todos juntos. Como es cortito, es un versículo solo, lo vamos a leer todos juntos. Yo creo que hasta no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Juan capítulo 14, versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Hay tres cosas, a veces decimos, hay tres cosas que los creyentes no hacemos bien. Tres cosas que tenemos que recordar, que no hacemos bien, tenemos que saberlo. Dios nos ha dado algo que es perfecto, ¿verdad? Nos ha dado algo que es perfecto. Y ese algo que nos ha dado es lo que llamamos Evangelio. Es perfecto, es completo. Pero lo que no hacen bien los creyentes, y a veces los pastores tampoco, lo que no hacemos bien es precisamente gozar de este Evangelio que Dios nos ha dado. Es algo tan grandioso y no lo sabemos disfrutar. Es algo tan perfecto que no lo entendemos y procuramos siempre meter la mano. Estábamos hablando en el grupo de arriba, en el culto que tenemos a las 10:30, y decía, es tan perfecto, pero hay un problema, que en vez de disfrutarlo 100% de este Evangelio, lo que hacemos es, como mucho, llegamos al 99%. Y significa que por este 1% que falta, por ahí entra el humanismo. Por ahí entra la obra que el diablo hace para que nosotros, en este Evangelio que es perfecto y completo, no podamos estar gozando completamente. Entonces, si no nos va bien, entonces las demás cosas tampoco nos irán bien. Si con lo que es con el Evangelio, si no disfruto, si no gozo de este Evangelio, significa que las demás cosas tampoco me van a funcionar. Y por eso también es lógico que los incrédulos no oren ni gocen de esto. Es normal que la gente del mundo no pueda entenderlo, no pueda gozar de esta palabra. Pero nosotros como creyentes estamos obligados de alguna manera a gozar y a disfrutar del Evangelio 100%. Para eso Dios nos lo ha dado. El Evangelio es perfecto y si gozamos de este Evangelio, no es de extrañar que entonces ocurran milagros. Cuando gozamos del Evangelio 100%, las obras de Dios se empezarán a abrir y lo podremos ver. Entonces, ¿por qué no gozamos del Evangelio? ¿Por qué somos tan cabezones? ¿Por qué a veces somos tan difíciles de entender? Y hay veces que el problema suele estar en mi propio pensamiento. En mi propio pensamiento. Y recuerda una cosa, hay diferencia en el pensamiento entre los mayores y los jóvenes. Por eso hay esa lucha generacional. Porque la forma de pensar de una persona mayor es diferente a la forma de pensar de un joven. Hay diferencia entre los jóvenes y los mayores. Cada vez que somos más mayores, cuando lleguéis vosotros a ser mayores, yo soy joven todavía, ¿verdad? Entonces, los que estáis llegando a ser mayores, una de las cosas que ocurren es que el pensamiento es más difícil de cambiar. ¿Verdad? Esto empieza a funcionar de una manera que cada vez es más difícil que cambie. Es más complicado que cambie. ¿Verdad? En cambio, en un joven es más fácil. Su mente no está tan machacada, no está tan trabajada, no está tan posicionada. Es más fácil que cambie. Por eso los jóvenes cambian más fácilmente de pensar que los mayores.
Por eso, con Evangelio, aunque seas mayor, aunque seáis mayores, puede cambiar vuestro pensamiento. Aún no siendo mayor, pero puede cambiarlo como los jóvenes. También es por eso que los remanentes son tan importantes, porque los remanentes, siendo jóvenes, pueden todavía cambiar su pensamiento por causa del Evangelio. Pero por culpa de nuestro pensamiento, por culpa de que lo tenemos anclado en cosas del pasado, por culpa de que nuestro pensamiento muchas veces está trastocado por las circunstancias de la vida que hemos pasado, por eso que hemos vivido muchas circunstancias, ha entrado mucha incredulidad en nosotros y nuestro pensamiento se pone un pensamiento duro y difícil de cambiar porque hemos pasado tantas cosas. Ya no lo escuchamos tanto, pero yo todavía siendo jovencito, siendo casi un niño, yo escuchaba decir a mis abuelos, ay, es que pasamos tanta hambre en la guerra, es que pasamos tanta hambre en la posguerra. Mi madre alguna vez todavía, con 82, 3 años, como siempre se quita alguno, 82, 83, no recuerdo bien, como siempre descumple en vez de cumplir. Es un pensamiento también de los mayores, ¿te das cuenta? Los jóvenes, cada vez que hablas con ellos, ¿cuántos años tienes? 17 y medio, casi 18, ¿verdad? O 14, casi 15. Cuanto más pequeños, más mayores quieren ser. Yo con mi nieta de 3 años ya empiezo a decir, ya, pero yo ya soy grande. Pero todavía no tienes 4 años. No, pero ya me queda muy poquito para los 4 años. Quieren crecer. Los mayores, ¿qué hacemos? Lo contrario. ¿Qué hacéis, quiero decir? Os quitáis años, ¿verdad? Mayores os quitáis los años. ¿Verdad? Como joven quería ser ya mayor, ¿verdad? Pero ese es nuestro pensamiento. Por eso es tan importante que nosotros empecemos a ver y a entender esto, que nuestro pensamiento ha estado trastocado por muchas cosas que se han quedado y permanecido ahí. Y hay todavía personas mayores que tienen esa mentalidad de posguerra. Y están todavía, ay, no se puede tirar un trocito de pan. Y si lo tiran, lo cogen y lo besan. ¿No habéis visto esto a las personas mayores? Lo besan, porque ay, es que el pan, pasamos tanta hambre. Y queda un pensamiento ahí, en nuestra mente, que nos impide gozar del Evangelio que Dios nos está dando hoy, porque nuestro pensamiento es un pensamiento que está anclado en el pasado y nos impide gozar de las bendiciones que Dios hoy nos está dando, de las bendiciones que Dios tiene para nosotros en el día de hoy, porque mi pensamiento impide. Nuestro pensamiento está bien, no está bien todo el tiempo. Nuestro pensamiento hay veces que se va al pasado y nos engaña. Sabemos que Jesús es Cristo, sabemos que el Evangelio es la solución de todos los problemas. ¿O no lo sabemos? Sabemos que el Evangelio es todo, sabemos que el Evangelio es lo principal, que es toda respuesta a todo problema. Lo sabemos. ¿Por qué no puedo gozar entonces? Si yo sé que es respuesta a todo problema, ¿por qué cuando las cosas no me vienen bien no puedo gozar de Evangelio? Y le estaba compartiendo a una hermana que me decía que había varias cosas en la casa que se le estaban estropeando. Yo le decía, mira, este mes, yo no sé si porque mi esposa no está en casa, y se notan, no sé por qué, pero le decía, mira, me estaba yendo tan bien con la máquina de correr, todas las mañanas me estaba levantando y estaba corriendo 1 hora con la máquina de correr. Ahora con el frío y la lluvia digo, qué bien. Y a los que me lo decían, que hacíamos deporte, decían, no, yo en casa corro con la cinta, qué bien, porque ni frío ni nada de eso, se va y se me estropea. Digo, vale, bueno, pues nada, vamos a ver, ¿qué más pasa? Sabéis, hace mucho tiempo, ¿verdad? Alex me llamaba, el disco duro de tu ordenador ha muerto. Descanse en paz. Gracias. Hay algunos que no le pueden, dirán, bueno, pero los que saben lo que es un ordenador, los que saben lo que es todo eso, saben lo que eso representa. 1 año de trabajo, 1 año de estudio, le compartí a la hermana, 1 año de estudios,
Un año donde, trabajando, mensajes, traducciones, esto, lo otro, un año, todo se me ha ido. Todo. No tengo, Kimi, no tengo más mensajes, a no ser que nos manden otra vez de Corea, de los que estamos escuchando por los sábados. No tengo. Todo se me ha borrado. Se me ha estropeado el disco duro. Se murió, con todo lo que eso representa. Se murió. Digo, bien, no pasa nada. El viernes, voy a echar mano al teléfono. También se me ha estropeado el teléfono. No tengo teléfono desde el viernes. Digo, bien. No pasa nada. ¿Qué le vamos a hacer? Y decía, yo puedo perder una máquina de correr, puedo perder un disco duro, puedo perder un teléfono, pero no puedo perder el gozo del Evangelio. Porque el día que yo pierda el gozo del Evangelio, lo he perdido todo. Puedo perder un teléfono, no pasa nada, luego hablaré con Alex. A ver si llegamos a un acuerdo y... ¡Qué verdad! Eso se puede reponer. Un disco duro de información, bueno, pues trabajaremos más, haremos más. Dios sabe. La máquina de correr, pues tendré que salir a la calle a correr con el frío. Pero lo que no puedo perder, nunca, no es el Evangelio, que no lo voy a perder, que es algo que es de Dios. Pero lo que no puedo perder es el gozo del Evangelio. Jamás, nunca. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra. Que mi esposa se va un mes a Corea, no pasa nada. No puedo perder el gozo del Evangelio. ¿Por qué, Señor? Gracias, tú lo tienes allí. Está tremendamente bendecida. Me manda saludos para todos. Ya ven mis hermanos que les amo mucho, les quiero mucho. Y le comparte palabras y digo, Señor, gracias, porque aún en todo, Señor, no puedo dejar de gozar de Evangelio. Mi pensamiento tiene que cambiar, porque el Evangelio es perfecto y el Evangelio no va a cambiar. Quien tiene que cambiar es mi pensamiento para que pueda gozar de Evangelio, porque Evangelio es completo. No hay nada que yo pueda añadir, no hay nada que yo pueda hacer, no hay nada que yo pueda tratar de resolver. Y yo le decía, Alex, ¿no hay forma de sacar la información del disco duro? No hay. Bueno, puedes ir a algún sitio, gente muy especial, especialistas, técnicos que cuestan un dineral. Vale, está bien, para. No se puede, no se puede. Y el teléfono, bueno, pues lo mismo. Se puede solucionar con dinero, ya está, es simplemente eso. Pero el Evangelio no puedo cambiarlo, ni puedo comprarlo con dinero. Es algo que Dios nos ha dado y que Él solamente puede darnos. Entonces, mi pensamiento tiene que cambiar. Cambia tu forma de pensar y cambiará tu forma de vivir. Si queremos ver lo que nunca antes hemos visto, tendremos que cambiar lo que hasta ahora hemos hecho y no hemos visto fruto. Algo que nunca hayas hecho. Empieza a gozar del Evangelio para que cambie tu forma de pensar. Es que tiene que cambiar. El problema es que no puedes cambiarlo. El problema es que tú quieres cambiar, pero la realidad es que no puedes cambiarlo. Es imposible, es difícil. Lo peor de todo y lo más difícil que es para cambiar el pensamiento es que creemos que nuestro pensamiento es el pensamiento correcto. Por eso es tan difícil. Por eso a veces es tan complicado cambiar nuestro pensamiento. Recordemos, los fariseos. ¿Qué es lo que ellos pensaban? ¿Cuál era el pensamiento de los fariseos? Pensaban que era bueno, ¿verdad? Pensaban que lo hacían bien. Pensaban que lo que ellos estaban haciendo era lo que tenían que hacer. ¿Qué es lo que vieron? Bueno, aquí tenemos una pequeña ley que Dios nos ha dejado. Decía, los 10 mandamientos. Pero ellos pensaron, mente pensante, pensaron, pues para no transgredir la ley, vamos a establecer un círculo mayor con más leyes. Para que si alguien se atreviera a transgredir esta ley, bueno, sería castigado aquí, pero nunca llegaría a la ley que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Porque la palabra decía que
mientras que no ocurriera esto, el Mesías no vendría. Esta era la idea de los judíos. Entonces, para proteger la ley, para que el Mesías viniera a gobernar el mundo bajo el dominio judío, es que ellos dijeron, no, vamos a crear otra ley. Y si esta es pequeña, hacemos otra mayor, para proteger más la ley. Tal llegó el punto que ya no sabían. Ya no sabían. Había tantas leyes que ya no sabían cuáles eran las originales o cuáles eran las otras. Ya no sabían. Todo el mundo estaba ahí pillado con el legalismo. Pero ellos pensaban, su pensamiento, que era correcto. Pensaban, eso es lo que tenemos que hacer. Pero hoy sabemos que estas personas que tenían un pensamiento correcto según ellos, no habían entendido quién era el Mesías. Tal era la confusión que ellos tuvieron, que cuando el Mesías vino, como estaba tan nublado todo, no pudieron entender quién era el Cristo. No lo llegaron a ver, no lo pudieron experimentar, porque su pensamiento estaba en otra cosa. Compartían estos días también. Cuando Jesús muere en la cruz, recordéis cuáles son las palabras que Jesús dijo, ¿verdad? Más o menos todos las conocéis. Pero hay una que dice en arameo, Elí, Elí, lama sabactani, ¿verdad? ¿Os suena? Por lo menos, os suena, ¿verdad? ¿Sabéis lo que significa? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? ¿Y es cierto que Dios abandonó a Jesús? Podemos entender que Jesús murió en la cruz y Dios le dijo, ¡ay, te quedas! No me puedo acercar a ti porque has asumido todo el pecado del mundo. ¿Cuál era el pensamiento de la gente? Muchas veces el pensamiento de la gente era, Dios ha abandonado a Jesús. Hoy en día sigue esa polémica en la teología, los teólogos, los estudiosos, todavía pelean por esto. Ahora, ¿cuál es mi teoría? Cuando Jesús está diciendo esas palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que está haciendo es leer, o recitar, mejor dicho, el Salmo 22. ¿Qué es lo que está diciendo el Salmo 22? El Salmo 22 está hablando precisamente de una profecía mesiánica. Está diciendo que se juntaron contra mí, como lobos quieren destruirme, sobre mis ropas echaron suertes. Me pusieron en la boca, en mi muerte y en mi suplicio para amargarme, me pusieron vinagre en la boca. Está diciéndoles, con el Salmo 22, todo lo que ellos en esos momentos estaban haciendo. Y no lo vieron, porque su pensamiento era diferente. Fíjate, el pensamiento de los propios romanos, que no tenían esto en su cabeza, uno de ellos dijo, ciertamente, este es hijo de Dios. Pudo entenderlo. Aquellos que le mataron a Jesús pudo entender, porque su pensamiento no estaba condicionado, pudo cambiar. Necesitamos salir de nuestro pensamiento. Necesitamos dejar que nuestro pensamiento sea el pensamiento del Evangelio y no nuestro propio pensamiento. No importa los años que tengáis o que tengamos. Nuestro pensamiento puede cambiar si nosotros quitamos todo el legalismo, si quitamos todo aquello que en nuestra cabeza nos han introducido desde pequeñitos, desde nuestro contexto. Cada cual viene de su propio contexto. Yo vengo de un contexto católico, criado en un colegio de monjas católico. Y tuve que cambiar muchas cosas, tuve que cambiar muchos pensamientos. Es más, no solamente desde pequeñito, incluso de joven. Los que me conocéis desde años, los más antiguos del lugar, ¿verdad, María José? Los más antiguos. A veces veníamos de un contexto muy, ¿cómo lo diría yo? ¿Cómo lo diría Rosalía? ¿De qué contexto veníamos? Pentecostal, más bien diría, ¿verdad? Venimos de un contexto, y cuando empezamos a entender, y empezamos a descubrir este Evangelio, cuando empezamos a descubrir 100% del Evangelio, nuestro pensamiento tuvo que cambiar.
¿Qué ocurre? Hay veces que pensamiento y evangelio a veces chocan. Chocan, ¿verdad? Si no choca, algo malo está pasando. Yo tengo que preocuparme, porque perfecto no soy todavía. Hay veces que mi pensamiento choca con el evangelio. Mi teología, que marca mi pensamiento, choca con el evangelio. Mi teología, como bien decía Rosalía, es más, después, aún viniendo de un contexto pentecostal, después estuvimos en un seminario bautista, ¿verdad? Entonces, son otros pensamientos que están ahí, 3 años en un seminario, 3 años donde estás introduciéndote pensamientos, ideas, teologías, formas de pensar. Cuando sales del seminario, de lo que se trata es que tú tengas tu propio pensamiento. Te dan la información, ¿para qué? Para que tú llegues a tu conclusión. Te dan las herramientas para que investigues. Te dan los medios para que tú puedas llegar a tu propio pensamiento, a tu propia conclusión. Entonces, ¿qué ocurre cuando mi pensamiento, forjado por la teología, forjado por el seminario, forjado por los estudios que uno va acumulando, choca con el evangelio? ¿Quién es el que va a vencer? Hay veces, y el problema, que vence mi pensamiento, porque nos acercamos a las Escrituras, pero nos acercamos con nuestro propio pensamiento, con nuestro prejuicio. No es, a ver, ¿qué me dice la palabra de Dios a mí? Sino que me acerco a la Escritura con mi pensamiento ya establecido, a ver dónde encuentro lugares, textos de la Escritura que avalan mi pensamiento. Y a veces llega y digo, ¿ves? Mira, ¿ves lo que dice aquí la Biblia? ¿Lo ves? Lo que yo pensaba. Lo que yo pensaba. Ahora, lo otro no lo tocan. Si hay algo que no está bien con tu pensamiento, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, esto es una interpretación, ¿verdad? Esto es una interpretación. Esto era para aquella época, o esto era para los judíos, o esto era para, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está con mi pensamiento. Hay un choque con la teología. Pablo entendió esta palabra. Pablo comprendió tan grandioso, tan importante que es el evangelio. Y comprendió que era algo tan grandioso que él tuvo que echar fuera su teología, tuvo que cambiar su pensamiento y tuvo que decir, todo lo tengo por basura. Mi teología, mi doctrina, los pensamientos filosóficos que yo tengo, mi propia nacionalidad romana, mi estatus social, todo lo tengo por basura por causa de este evangelio. Y Pablo podía gozar y gozaba aun cuando pudiera estar en una cárcel, cuando pudiera estar perseguido, cuando pudiera pasar por problemáticas, aunque tuviera que abandonarlo todo como lo tuvo que abandonar, o que perdiera todas sus pertenencias cuando iba camino a Roma y de pronto sucumbió ante una tempestad grande su barco. Y yo me imaginaba a Pablo ahí, con su portátil, con su disco duro, con su iPhone, todas esas cosas de la época, traducirlas a la época. Ahí llevaría sus cosas, ¿verdad? ¿Y qué pasó con ellas? Se perdieron todas. Nosotros lloramos porque perdemos las cosas físicas. Lloramos porque no podemos alcanzar ese teléfono última generación. Porque no puedo comprarme el coche marca ese que da gusto. ¿Ves el anuncio, no? No puedo. O no puedo hacer cosas más sencillas. Pablo lo perdió todo, no importa. No puedo perder nunca el evangelio. Tan importante. Si yo pierdo evangelio, ¿qué ocurrirá? Que yo voy a orar
¿verdad? Porque somos creyentes y oramos. Pero al orar, también resulta que fracaso. Y oramos, pero fracasamos, porque no gozamos de evangelio. Porque no hemos gozado del evangelio. El orden lo perdemos. Es importante que el orden de la oración esté bien establecido. Si no gozamos de evangelio, tampoco podremos orar correctamente y, por supuesto, tampoco oramos correctamente. No disfrutamos de la oración. Decimos muchas veces que la oración tiene que convertirse en el momento, la hora más feliz del día. ¿Pero por qué no se convierte en eso? Porque si no disfrutamos de evangelio, no disfrutamos tampoco de la oración. Así de sencillo. Y tenemos que aprender a gozar y a disfrutar. Si siempre fracasamos en la oración, estamos perdiendo lo más importante que pudiéramos tener. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si perdemos esto tan importante? Hay veces que lo perdemos porque en vez de poner el orden correcto, cuando oramos, lo que hacemos es pedir cosas. En vez de gozar de lo más grande, lo más grandioso que yo pueda tener. Gozar de Emmanuel. Antes decíamos, yo recuerdo que había una frase mítica, de esas míticas que se hacían antes. Hay creyentes que buscan más la obra de Dios que al Dios de la obra. ¿Verdad? Los que sois de mi época, se decía mucho. Es decir, cuando digo cosas, no solamente cosas, a veces incluso la obra de Dios, el ministerio, si lo queremos llamar así. Hay personas que valoran tanto el ministerio, tanto la obra de Dios, tanto los dones de Dios, tanto el querer hacer cosas para Dios, y oran pidiendo tantas cosas que incluso pueden ser para la obra de Dios, pero que se olvidan de lo más importante. Disfruta de Emmanuel, goza de Emmanuel. La mejor oración, la oración más grandiosa que podemos hacer es la de gozar de que Dios está con nosotros. ¿Sabes por qué tenemos que gozar que Dios está con nosotros? Porque nosotros no podemos estar con Dios. Porque no podemos alcanzar a Dios. Porque por mucho que queramos, no podemos estar con Él. Mira la palabra, siempre dice, Dios está con. Dios está con. Y así estaba con Adán, así estaba con Enoc, así dice que Dios caminaba con Noé. Pero Noé no podía estar con Dios, era Dios que estaba con Noé. Por eso, el que yo pueda estar en la presencia de Dios, significa que Él ha determinado estar conmigo. Y ha determinado darme un cauce de comunicación llamado oración. Señor, yo quiero disfrutar de eso en primer lugar. Señor, gracias porque estoy en tu presencia. Señor, gracias porque tú has determinado estar conmigo. Por cuanto yo hubiera querido estar contigo, jamás podría haberlo estado. ¿Cuántas confusiones hay en la gente que quiere estar con Dios y se equivoca de caminos? Y la hermana hoy nos compartía en el fórum de arriba, nos compartía que estuvo en un velatorio, estuvo, mejor dicho, en un entierro, el mensaje de la Iglesia Católica. El sacerdote dio un sermón, dice que muy bueno, nos compartía un mensaje que estaba muy bien. Luego dice que, claro, al final lo estropeó. Pero el mensaje estaba bien y al final, bueno, porque hay que orar por la Virgen María, que es la intermediaria de los hombres.
Y hay que orar por el hombre que ha fallecido, porque este hombre, cuando llegue a la presencia de Dios, también interceda por vosotros. Y decía, pues al largo me lo fía, pues yo tengo que pasar por el hombre que ha muerto y por la Virgen, hasta que llegue a Dios. Ya nos hemos muerto. ¿Pero qué significa eso? Quieren acercarse a Dios, quieren llegar hasta Dios, quieren buscar medios para alcanzar a Dios. Pero no se dan cuenta que es Dios quien se acerca a ti, no tú a Dios. Ay, pero mira, por lo fulanito y por menganito. Ay, la Virgen María. ¿Por qué la Virgen María? Es un concepto humanista, es un concepto del corazón. ¿Por qué la Virgen María? ¿Vosotros sabéis por qué? ¿No lo sabéis por qué? Porque es Madre de Dios, según la tradición católica. Y dice el católico, ¿qué hijo le va a negar nada a su madre? ¿Es así? ¿Funciona o no funciona? ¿Qué hijo? Miri, con mamá, ¿qué le vas a negar, verdad? Si tú le pides algo, si tu mamá te pide algo, no se lo vas a hacer. Pues claro, si es mamá. Este es el pensamiento del católico. Es Madre de Dios. ¿Cómo Jesús, cómo Dios le va a negar nada a su mamá, a su madre? Buscan medios, formas, sistemas para acercarse a Dios. Buscan ese sistema. Por eso la palabra que hoy leíamos, solo hay un camino, solo hay un medio, solo hay un nombre, que es sobre todo nombre, Jesucristo. Por eso yo tengo que disfrutar de que Dios me ha dado ese medio, de que Dios nos ha abierto ese camino, de que Dios ha puesto ese puente que rompe la separación entre Dios y el hombre. Por eso es tan importante que cuando yo estoy gozando de Emmanuel, lo que tengo que ver, Señor, como no quiero salirme de ese camino, como no quiero salir fuera de este estado, Señor, hazme ser lleno de tu Espíritu Santo. Dame la plenitud, Señor, para que yo no pueda jamás, nunca salirme de este camino. Porque no hay otro camino. Porque solamente hay un camino y solamente hay un nombre. El problema es que cambiamos el orden. A veces pensamos cosas y pedimos a Dios que las haga. Pensamos. Nuestro pensamiento piensa. Para eso está. Pensamiento piensa. Y pide las cosas que pensamos sin entender la llenura del Espíritu Santo. Por eso tiene que ser la oración más importante que tenemos que rehacer y que tenemos que retomar. Y si casi me apuráis, todos los días, Señor, hazme ser lleno de tu Espíritu Santo. Nosotros tenemos que seguir dentro de la guía del Espíritu Santo. Tenemos que seguir un plan, pero no tu plan ni mi plan, sino el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Señor, a través de la oración, a través de disfrutar de Emmanuel, que es el camino que tú nos has dado, a través de la llenura del Espíritu Santo, muéstranos, Señor, cuál es tu plan, cuál es tu voluntad, como la Jesús nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Es la oración modelo que Jesús nos dejó. Tu voluntad, decía hoy, puede ser buena, pero es tu voluntad, no es la voluntad de Dios. Es tu voluntad, puede estar bien, tu pensamiento puede ser bueno. Pensamos cosas buenas, pero es tu pensamiento, es tu plan. Y yo quiero el pensamiento de Dios, yo quiero el Evangelio y quiero el plan de Dios. Hay veces que los creyentes se retiran y pasan horas orando. Horas. Es más, en muchos momentos hay personas que se retiran a orar y se retiran a ayunar y se retiran días enteros a ayunar y como que Dios se vuelve loco.
Porque se pregunta, su pensamiento ve que no es un pensamiento correcto. Ve que el pensamiento del hombre a veces no es el correcto, no es el plan de Dios, pero el creyente se pone a orar por horas, ayuna por días, pero no es el pensamiento correcto, no es el plan de Dios correcto. Y Dios debate, ¿qué hago? Si no contesto, este hombre se me va a morir. Si no le doy lo que pide, este hombre le va a dar una lipotimia o algo por no comer. Y hay veces que ha habido casos de creyentes que han entrado en un proceso de ayuno, y han entrado en un proceso irreversible por no comer, porque buscaba cosas que Dios tenía que hacer y que Dios tenía que darle. Y hay veces que Dios se plantea, ¿le doy o no le doy? ¿Hago o no hago? Y muchas veces, para que no sufran más, toma algo. Toma, porque si no te vas a morir. Hay veces que Dios tiene que responder y tiene que contestar a veces para que dejemos esa tesitura y volvamos al pensamiento correcto. Que volvamos nuevamente a disfrutar del Evangelio y a disfrutar de la oración. No a que sufras con la oración y que sufras con el ayuno. ¿Quieres hacer ayuno? Hazlo, está bien. Pero Dios quiere que goces de Emmanuel. Y en esos momentos que vas demacrado, ¿cómo estás? Ay, estoy en ayuno y es sin comer, pero bien, estoy... ¿Estás disfrutando de eso? No, pero es que Dios disfruta de Él, disfruta de Emmanuel. Es lo único que tienes que hacer. Gozar de Dios es gozar de todo. Y si gozas de Él, vas a tener todas las cosas. Por eso los remanentes tienen que gozar de la oración para triunfar. Para triunfar, goza de la oración. Y si no ves bien estas dos cosas, si no gozamos bien de estas dos cosas, tampoco vas a gozar de los encuentros que Dios tiene preparados para nosotros. Si no gozamos del Evangelio ni de la oración, tampoco vamos a poder recibir esta bendición del encuentro. Si siempre fracasamos con el encuentro, si siempre fracasamos en esto, si no disfrutamos, nos encontraremos con las personas que siempre fracasan. Si nosotros no disfrutamos de nuestro Evangelio, del Evangelio que Dios nos ha dado 100%, si no gozamos del Evangelio, no vamos a tener la bendición del encuentro y nos vamos a encontrar con personas que continuamente fracasan, que están mal. Tenemos que recordar esto. Hay remanentes que están estudiando con mucho esfuerzo. Hay remanentes que van yendo a los cultos. Creyentes que hacen entrenamientos. Hemos visto, y tengo en mente, remanentes que han estado al pie del cañón, que han asistido a todos los entrenamientos, que asistían a los campamentos, que hacían bien su culto, que daban bien culto a Dios. Al final, se casó con una persona que no era la adecuada. El encuentro no era el apropiado. Podemos hacer cosas. No es cuestión de hacer, es cuestión de gozar, de disfrutar de la obra. Una persona que no ora en ese tiempo tan importante, si no oras por esa circunstancia, y a veces decimos, a los jóvenes les hemos dicho muchísimas veces, antes de poneros con novios o con novias, de salir con chicos y con chicas, antes de nada, orar, recibir la llenura del Espíritu Santo, ver el plan de Dios para que Dios os dé el encuentro con las personas apropiadas. Ay, pastor, también te vas a meter en las cosas de los novios. No es meterse en las cosas de los novios, es cuestión de Dios tiene un plan y yo quiero orar para que Dios me dé la bendición del encuentro con la persona apropiada que Dios tiene también. ¿Por qué? Hermano, porque sencillamente luego hay mucho sufrimiento. Tenemos ejemplos en nuestra propia congregación de matrimonios donde son desiguales y vemos lo complicado y lo difícil que es.
Por eso el Señor dice, no te unas con yugo desigual. Son ejemplos o son consejos que nos da la palabra. Ora, busca la guía de la dirección del Espíritu Santo. No hace muchas semanas recibí una carta de una familiar lejana, no muy cercana, lejana porque vive muy lejos, pero me contaba que estaba sufriendo muchísimo por su matrimonio. Ay, Antonio, Juana Mari, que es que fíjate que no sé qué, porque ahora con mis hijos estamos teniendo problemas, porque este hombre que no sé qué, que no sé cuánto. Claro, en ese momento no le puedes decir otra cosa, pero yo recuerdo, antes de casarse, cuando conoció a este chico, que estaban en Madrid todavía, yo le dije, cuidado, no es la persona apropiada. ¿Pero qué ocurre? Ay, no, es que ya tengo 30 y tantos, es que ya se me pasa el arroz, es que la persona que yo quiero no me ha hecho caso, es que... Pero ¿te das cuenta que este muchacho, que este chico tiene problemas con el alcohol? Bueno, sí, pero ya Dios lo solucionará. Pero aparte de eso, ¿no te estás dando cuenta que este chico está buscado por la Interpol? ¿Eso no te está diciendo nada? No, bueno, pero eso Dios lo solucionará. Ora y recibe la guía. No hizo caso a nadie. Fuimos a la policía inclusive para que nos dieran informes de ese hombre porque sabíamos que era un personaje extraño por muchas circunstancias que no voy a decir ahora. Pero fuimos y la policía nos dijo, salgan corriendo de ese hombre. Es peligroso. Y el mismo día de la boda, chica, que te estás metiendo en este problema, mira lo que están diciendo. No importa. Mi pensamiento. ¡Para adelante! Ahora. ¡Ay, estoy sufriendo! ¿Qué pasa? ¿Que Dios te abandonó? No, es que no estamos entendiendo. No estamos gozando de la oración. Y nos encontramos con personas que al final nos hacen daño. ¿Dios quiere eso? ¡No! Y Dios está ahí. Por eso la palabra del Señor, venid a mí los que estáis cargados y fatigados. Aquí se lo está diciendo. Se lo está diciendo a los discípulos y a los creyentes. ¿Por qué? Porque estáis tomando cargas que no os corresponden, porque tenéis vuestro pensamiento en vuestras cosas, no dentro del plan de Dios. Porque en vuestras oraciones oráis por cosas, aunque sean muy místicas. No, es que es la obra de Dios, es que es el ministerio. No importa nada eso. Más importante es que tú goces de Emmanuel. Eso es lo más importante. Se llena del Espíritu Santo. Recibe la guía para ver el plan de Dios, porque eso es fundamental para luego la bendición de los encuentros. Creyentes, remanentes, están perdidos porque no entendieron esto y se unieron con personas que no eran las preparadas de parte de Dios y están ahora sufriendo por esas circunstancias. Por eso tenemos que entender. Lo más importante es el Evangelio. Disfruta, goza del Evangelio, 100%. Os bendigo para que gocéis del Evangelio, 100%. Os bendigo para que podáis gozar de Emmanuel en vuestra oración, no buscando cosas, buscando el plan de Dios. Orar, ser llenos del Espíritu Santo. Os bendigo para que a partir de hoy tengáis esto como un título de oración importante en vuestro día de oración, en vuestros días que tenéis oración. Que tengáis la bendición del encuentro. Para que todas las cosas sean conforme el plan y la voluntad de Dios. Yo doy gracias a Dios por la bendición del encuentro que nos permitió recibir esta palabra y este mensaje. Doy gracias a Dios por la bendición del encuentro con el evangelista de este siglo. Doy gracias a Dios por ese encuentro. Porque nos podíamos haber encontrado con cualquier otra persona o cosa. Hay veces que vinieron con ministerios. Pastor, tú puedes venir, ¿por qué no te unes a nosotros al ministerio del G12? O pastor, ¿por qué no te unes a nosotros con el ministerio de las barcas? O ¿por qué no te unes a nosotros al ministerio de tal o cual cosa? Y yo recuerdo que vinieron los responsables del G12 de Colombia, bien digo, cuando hicieron el primer congreso aquí en España, en Barcelona. Pastor, vente, ¿por qué no vamos? Era un encuentro que Dios tenía. Pero dije, Señor, ¿cuál es tu plan?
¿Cuál es tu plan? Y en aquel momento que estábamos debatiendo entre G12, César, creo que era César Castellanos, ¿verdad? ¿Lo que estáis? ¿Eran César Castellanos? El responsable de G12. Y en aquel tiempo nosotros estábamos empezando a conocer el mensaje del pastor Riu. Y estábamos en ese momento debatiendo. Aquí o allá. Estábamos orando en aquel momento y en aquel tiempo. Señor, danos el encuentro con la bendición. Danos el encuentro, el verdadero encuentro, para que tu plan, tu voluntad se cumpla. Y gracias a Dios, Dios nos dio el encuentro de bendición. Por eso os bendigo también, para que tengáis los encuentros bendecidos. Para que a partir de ahí podamos recibir la gracia del camino que nos acerca, que nos lleva a Dios. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.